A continuación, vamos a hablar de las elecciones de México en 2018 y la doctora María Marván, bueno, tiene una trayectoria amplísima, ni la menciono porque estaríamos aquí algunos días hablando de su trayectoria, pero bueno, ha sido consejera electoral, ha sido comisionada del INAI, fue la primera presidenta del IFAI en ese entonces, hoy INAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, fue consejera del Instituto Federal Electoral, ahora INE, fue presidenta del INE durante un tiempo y ahora también es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde coordina justo el área de Derecho Electoral y además una de las más grandes expertas, analistas y críticas del sistema electoral y además me parece que algo que hay que destacar, conocedoras. Yo siempre he dicho que para analizar y para estudiar un sistema electoral hay que entenderlo a profundidad, saber de dónde vienen, conocerlo perfectamente y me parece que una de las personas que mejor conoce el sistema electoral mexicano es María Marván, además de una gran aliada de estrategia electoral y aliada en muchas batallas y me parece que desde ahí hemos aportado muchas cuestiones al debate, ya algunos libros, muchas discusiones. María, es verdaderamente un privilegio tenerte con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias por tan generosa presentación. Si bien la modalidad que nos ha impuesto la pandemia para las presentaciones y para las discusiones tiene muchísimas ventajas, no tengo mucha idea de quiénes nos están oyendo. Sé que hay una buena parte de mexicanos, pero una buena parte de público no mexicano, y entonces es un poco difícil encontrar el tono entre decir obviedades que todo mundo en México conoce y explicar y no explicar otras cuestiones. Espero encontrar el tono adecuado y en cualquier caso, pues si los mexicanos se aburren, les pido una disculpa porque eso sí no tiene remedio. Si a quienes no conocen con tanta detalle el muy complejo, antes era barroco, ahora es churrigueresco, sistema electoral mexicano, con muchísimo gusto a la hora de preguntas y respuestas podríamos aclarar algunas de las cosas. La elección de 2018, sin lugar a dudas, va a ser un parteaguas en la historia electoral mexicana. En algunas cosas menos de lo que algunos quisieran y en otras cosas más. Vamos señalando algunas peculiaridades. Es la primera elección presidencial organizada después de la reforma electoral de 2014. Ya se había aprobado en elecciones intermedias en 2015, pero es la primera elección presidencial que le toca al Instituto Nacional Electoral organizar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenía el anterior IFE fundado en 1990 con autonomía constitucional en 96, ya tenía autoridad en muchísimas cuestiones locales, pero como muchos de los que me escuchan saben, la reforma llevó a un sistema híbrido en donde la autoridad nacional era absolutamente responsable de la elección federal y compartía la responsabilidad con un grupo importante de elecciones locales, porque en México a lo largo del siglo XXI hemos venido caminando hacia las elecciones concurrentes, procurando, cosa que vamos a lograr en el 21 y en el 24, que solamente haya 2 años electorales en donde coincidan todas las elecciones federales y de las entidades de la República. Esto creo que es importante. La otra cuestión que hay que recordar, 2018 fue la primera vez que en elecciones federales tuvimos candidatos independientes y esto tuvo cierta importancia durante el proceso electoral. Sin lugar a dudas, podemos decir, y esto lo afirmo con toda certeza,
que 2018 fue un punto de quiebre en las preferencias electorales en México. A partir de 1988, 1990, que se obtiene, que se funda el IFE, después de la famosa historia de un gran fraude electoral en 88, habíamos tenido un tripartidismo más o menos estable, con un pluralismo creciente, en donde elección con elección lo que veíamos era que las elecciones iban siendo cada vez más competidas. Había una cierta inestabilidad en el mundo de los partidos, pero siempre había tres partidos que servían como referencia: el PRI, antiguamente partido hegemónico; el Partido Acción Nacional, partido de derechas que había obtenido la presidencia en 2000 y en 2006, y el PRD, partido de izquierdas, que nunca logró obtener la presidencia y encabezó algunas de las protestas más importantes de fraude electoral en la época posterior a la Comisión Federal Electoral, es decir, ya con la nueva con la nueva autoridad electoral como el IFE. Una de las características de la elección de 2018 es que se dan en medio de una crisis importante de legitimidad, no tanto de la autoridad electoral como de la democracia, y un gran cuestionamiento hacia la democracia, hacia los métodos democráticos, una irritación, diría inherarity, una irritación a los problemas no resueltos por la democracia electoral, por las elecciones medianamente libres, medianamente justas, como bien dijo Icaza, ninguna son perfectas, pero creo que eran bastante defendibles las elecciones mexicanas y las instituciones mexicanas. Y en esta crisis de legitimidad, el tema más importante, o los dos temas más importantes, fueron la corrupción de los gobiernos, sin distinguir colores de quienes estaban en el gobierno, y la crisis de seguridad pública por el crecimiento y la fuerza del crimen organizado en México. Parte de este crimen organizado ligado a narcotráfico, pero no es la única vertiente que tenemos del crimen organizado. La gran pregunta es si podemos hablar de un fin del tripartidismo, o simplemente va a ser una elección y después vamos a ver algo más. A diferencia de muchos colegas, creo que yo no me atrevería a hablar de una nueva hegemonía en el poder. Me atrevo a hablar de una abrumadora mayoría en donde ciertamente se pone en cuestión al sistema de partidos por cuestiones que voy a entrar ahora, pero si somos profundamente sartorianos, para hablar de hegemonía tendríamos que hablar de dos cosas simultáneamente: una generación, 18, 20, 25 años, y la otra es que los partidos de oposición verdaderamente fuesen irrelevantes. Con el abrumador triunfo de Morena, creo que tampoco podemos decir que la oposición se convirtió en irrelevante, sin negar que hay una crisis muy importante en ella. Fue la primera elección presidencial en la que la paridad ya era un mandato para todos los puestos de elección popular. Distingue también esta elección el incremento de la violencia política, en particular la violencia política de género, pero no solo fue la violencia política de género. Tenemos en los resultados una gran inestabilidad del voto, el reconocimiento más o menos sencillo de un electorado, desde mi perspectiva, mucho más inteligente de lo que los propios partidos les gusta reconocer, con una gran habilidad para saber usar el voto de castigo, el voto estratégico, el voto dividido, y que generó
fenómenos de alternancia realmente inusitados. Es decir, más que pensar en las preferencias de los mexicanos, podemos ver a quienes quisieron castigar, en donde tuvimos, si tomamos en cuenta toda la elección o todas las elecciones que se dieron en el 2018, incluidas el Congreso de la Unión en México, bicameral, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, más todas las elecciones locales, muchas de ellas con elecciones de gobernador. Lo que más distinguió la elección de 2018 fue la alternancia, y desde luego la alternancia más llamativa fue la de la presidencia de la República. ¿Quién gana la presidencia de la República? La gana Morena, que se hace llamar a sí mismo Movimiento de Regeneración Nacional, es decir, ellos mismos no se reconocen como partido político, aunque legalmente son un partido político, pero aprovechan las ventajas que tiene la autodefinición como un movimiento social amplio, dirigido por un líder que es a su vez carismático y populista. Con Flavia hemos discutido mucho que no es lo mismo el líder carismático que el populista. En México gana un líder carismático y populista, aunque con una característica que lo distingue de otro tipo de populismos. No es un nuevo liderazgo en la política mexicana, es un viejo liderazgo, es un viejo político en la vida mexicana que ha pasado por muchos partidos políticos y que toda su vida ha vivido de la vida partidaria. Esto provoca un reacomodo importante de la izquierda. Después de la elección presidencial de 2012, renuncia López Obrador al Partido de la Revolución Democrática, forma su partido y de alguna manera desfonda al PRD. Si vemos los periódicos en 2013, 2014, todavía antes de 2015, el PRD tenía la ilusión de que iba a seguir siendo el partido de izquierda o el partido más importante de la izquierda, y que el daño que le iba a provocar López Obrador era menor. Es obvio hoy a la vista de todo mundo que eso fue un error de cálculo garrafal por parte del PRD. Otra de las características de Morena ya en la elección del 2018 es su alianza partidista, en donde claramente hay una alianza con sectores conservadores, y la propia postura del candidato presidencial respecto a temas muy específicos, como por ejemplo el aborto, como por ejemplo las mujeres en general, no solo el aborto, pues difícilmente nos hacen situarlo como un candidato de izquierda, sino mucho más populistas, que habla directamente con el pueblo, entiende las necesidades del pueblo y pretende subsanarlas fundamentalmente a través de gasto social. Ese fue el panorama general. Habíamos tenido desde 2002, desde 2000 elecciones presidenciales más o menos apretadas. Obviamente la más apretada, la de 2006, no fue el caso de la de 2018. López Obrador gana con una amplísima mayoría, y la verdad es que él había sido el cuestionador más sistemático del sistema electoral, con lo cual disminuyen, pero no desaparece lo que decía muy bien Gerardo de Icaza, los cuestionamientos a la autoridad electoral, tanto a la autoridad administrativa como a la autoridad jurisdiccional. Creo que las reglas más importantes a revisar que nos deja 2018, en primer lugar, es el sistema de representación proporcional. Quedó claro que no busca, el sistema de representación proporcional no busca, y hay que hablar con la verdad, nunca buscó una proporcionalidad en la representación. Siempre buscó favorecer a la mayoría, pero al mismo tiempo compensar a las minorías,
de tal manera que hubiera un pluralismo en la Cámara que más o menos reflejara el pluralismo de la sociedad política mexicana y de las preferencias de la sociedad mexicana. Lo que dejó claro 2018 es que el partido mayoritario está absolutamente sobre representado y que otra de las reglas que tenemos que revisar son las reglas que nos permiten formar coaliciones, por dos razones fundamentales. Las reglas tan laxas que tenemos de coaliciones permiten a los partidos de manera sistemática, concluyo en 2 minutos más, ya estoy en tiempo, por dos razones fundamentales. Permiten a los partidos hacer un fraude a la ley en términos de, en términos de, en términos de las cuotas de, perdón, no las cuotas de partido, los límites a los gastos de los partidos y en términos también de las candidaturas que se presentan, donde el partido líder de la coalición infiltra, por llamarlo así, candidatos de su propio partido a que sean presentados como candidatos de la coalición, lo que lleva a que a la hora que se convierten los escaños en votos y se traducen en grupos parlamentarios, tenemos un desequilibrio entre el porcentaje de votos obtenidos y el predominio absoluto que logró Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Se volvieron a repetir cuestionamientos viejos del sistema político, como es el exceso de reglas, un modelo de comunicación política que no sirve. Ese lo hemos discutido mucho con Rodrigo Alonso, que realmente sirve para limitar la libertad de expresión. Perdón, con Rodrigo Salazar Alonso, ya le estoy volando un apellido, pero él también entendió porque se sonrió. Que no sirve más que para limitar la libertad de expresión y empobrecer el debate político. Permaneció la tendencia a la hiperjudicialización y lo que vimos como nunca antes fue las debilidades de una justicia electoral vulnerable. Solamente menciono dos casos para ponerlos como ejemplo, que muchos van a entender muy bien y otros, si quieren, con gusto los revisamos a la hora de las preguntas, y es el caso que le concedió la candidatura al candidato independiente en Nuevo León, el Bronco, y el otro, la calificación de la elección de Puebla. Creo que entre los grandes retos que tenemos es ver cómo funcionan las elecciones concurrentes. 2021 va a ser un año especialmente complicado en eso. Tenemos una elección federal y la renovación de 15 gubernaturas en donde se va a votar todo al mismo tiempo, y creo que después de lo que vimos la semana pasada en Washington y lo que hemos visto en nuestros países, la única certeza que podemos tener, y esto es muy lamentable, es que las instituciones de la democracia, o más bien que la democracia es frágil y que la fortaleza de las instituciones puede salvar esa fragilidad. Muchísimas gracias.